Hola, soy Guadalupe Gamboa, periodista de la sección de Economía, y esta es una nueva edición de los Viernes Económicos. Hoy ya han pasado más de 100 días desde que inició el estado de emergencia y la paralización ha afectado la economía de la mayoría de peruanos. Para analizar esta situación y los retos o proyecciones a futuro en materia económica, vamos a conversar con José Carlos Saavedra, él es economista principal de Apoyo Consultoría. Bienvenido. Muchas gracias, Guadalupe, por la invitación. Bueno, para poner en contexto, la economía evidentemente está en una situación complicada, no solamente en el país, sino a nivel mundial. Hay bastantes aproximaciones, estudios del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. ¿Usted ¿qué, cómo considera que se ve al Perú dentro de este contexto? ¿Qué tan fuerte considera que ha sido el impacto económico de la pandemia en el Perú? Ese es un buen punto el que mencionas, que quizás a veces nos olvidamos, ¿no? Que esta es una crisis sin precedentes, una crisis muy fuerte y que ha afectado a todo el mundo, sin excepción, y a todo el mundo lo ha afectado muy fuertemente, ¿no? En ese marco, la primera etapa de la crisis de cada país, de cada economía, se ha caracterizado por lo mismo, ¿no? Las economías han tenido que parar, han tenido que cerrar, han tenido que prohibir a las personas a trabajar, prohibir a las empresas a operar, y han puesto, ¿no?, en un coma inducido a la economía. Eso no tiene precedentes en realidad. Poco a poco, cuando la economía se empieza a abrir, asumiendo que la expansión del virus ha sido controlada, asumiendo, porque en muchos casos no ha sido controlada, eh, está el reto de cómo reactivar la economía luego de que muchas empresas han enfrentado gastos y costos sin generar ingresos, y luego de muchas familias han enfrentado gastos sin generar ingresos, ¿no? Es un reto enorme que tienen muchos países. En el Perú, particularmente, el golpe ha sido muy fuerte porque acá aplicamos una de las medidas más estrictas, una de las cuarentenas más estrictas del mundo. Por ejemplo, en otros países, sectores como la minería o los sectores exportadores no pararon, acá sí lo paramos. Es una de las más largas también, ¿no? Más de 100 días ya, eh, y el impacto ha sido muy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué tuvimos que aplicar, o en teoría, por qué tuvimos que aplicar una cuarentena tan estricta? Porque seguramente estamos dentro de los países con uno de los sistemas de salud menos preparados para enfrentar esto. Entonces teníamos menos margen de maniobra en temas sanitarios para poder enfrentar el virus. Y el tiempo de cuarentena de alguna manera se aprovecha para aumentar la capacidad del sistema de salud, lo cual es dificilísimo cuando todo el mundo, literalmente todo el mundo, busca equipamiento médico, etc. Entonces, a nosotros nos ha afectado más que otros países. El daño ya observado ha sido más fuerte del que ves en otros países, en buena cuenta por esta medida de cuarentena tan estricta que se ha aplicado acá. El BCR está estimando que la economía del país va a caer este año un 12,5%, traduciéndolo en términos sencillos. ¿Esto qué significará para los ciudadanos? En términos sencillos, eso significa que los ingresos de buena parte de la población van a caer fuertemente. Han caído fuertemente y van a caer fuertemente en comparación con los niveles usuales, ¿no? La economía había adquirido cierto nivel de producción y permitía que las familias accedan a cierto nivel de ingresos. Con esta caída tan fuerte de la producción, se generan menos ingresos y eso al final se traduce a que hay familias que reciben mucho menos ingresos que antes. Y te doy un dato bien concreto que me parece que describe bastante bien la magnitud de este golpe. Con la información del INEI de Lima Metropolitana, del empleo en Lima Metropolitana, si tú sumas los ingresos de todos los trabajadores de Lima, y esos ingresos a mayo los comparas con mayo del año pasado, en mayo de este año esos ingresos sumados, que tiene el nombre de masa salarial, es una masa de salarios, han caído 50%. El 50% en Ya, todo el país, 50%. En Lima, en Lima. ¿qué es la información que hay disponible?
Seguramente en el resto de países es un nivel parecido. No lo sabemos, pero quizás es parecido. Pero en Lima es una caída de 50%, es decir, la generación de ingresos fue la mitad de lo que se generó el año pasado. Es una brutalidad. Pero hay diferencias bien importantes. Esa caída de 50% se da principalmente por la caída de ingresos de los trabajadores informales o independientes, que son los El que tienen menores 70%. niveles de ingresos. El De 70% acuerdo. de peruanos trabajan de manera informal. La mayoría de peruanos trabaja de manera informal y es ahí donde se ha dado principalmente la caída. Si tú sumas eso mismo, no de todos, sino solamente de aquellos que tienen trabajo formal, en el mundo formal, el 30%, esa caída se estima, nosotros estimamos que más o menos del 15%. Entonces, comparo, es igual, una caída muy fuerte, pero es mucho menor, 15% abajo, que 50% abajo. Si entras un poquito más para encontrar las diferencias y calculas ese mismo indicador de masa salarial o suma de los salarios, solamente considerando a los trabajadores formales que ganan más de 2.500 soles más o menos, esa caída es de 7%. Compara una caída de 7% de los trabajadores formales mejor remunerados con una caída de 50% en el agregado, te dice que hay diferencias bien importantes por niveles socioeconómicos y que esta crisis, al menos lo que hemos visto hasta ahora, no solamente es una caída generalizada de ingresos, sino que incrementa la desigualdad de ingresos, ¿no? Los más afectados son los que tenían menores ingresos antes. Eso es bastante serio y se necesitan políticas para incrementar el nivel de ingresos y mejorar el tema de la equidad hacia adelante, ¿no? Teniendo en cuenta este punto sobre la desigualdad y los trabajadores informales, este jueves la ministra de Economía ha anunciado en una conferencia de Bloomberg que estaban evaluando una nueva entrega de dinero, un nuevo subsidio, podría decirse, para familias vulnerables, o para trabajadores que se hayan visto afectados. ¿Considera que esto sería acertado, esta medida, teniendo en cuenta cómo ha pasado lo de los bonos anteriores, cómo se ha desarrollado esta entrega de bonos, de los 4 bonos anteriores que se han entregado? Sí, me parece adecuado el dar digamos, una ronda más de bonos, porque el bono estuvo pensado de alguna manera en una cuarentena que iba a durar menos, ¿no? Ha durado mucho más de lo que estuvo inicialmente pensado y la economía de las familias ha sido fuertemente afectada por lo que te acabo de mencionar, ¿no? Una caída muy fuerte de los ingresos. Yo creo que se justifica plenamente el dar una ronda adicional de bonos para de alguna manera resolver ese problema de ingresos y desigualdad que te mencionaba anteriormente, ¿no? ¿Cómo cree que debería hacerse, qué debería desarrollarse esta vez para que los bonos lleguen a las familias que lo necesitan? Bueno, parte de los problemas de los bonos es que no había un patrón, digamos, o un padrón, mejor dicho, de beneficiarios. En el primer grupo, en el de los vulnerables, el que fue el llamado el 380, ahí de alguna manera el MIDI tenía un padrón de familias vulnerables donde era relativamente fácil llegar. Ese primer bono se hizo a través de bancos y se hizo relativamente rápido. Luego empezaron a haber problemas cuando se amplió a los trabajadores independientes. Ahí, digamos, no había tanto registro. Y luego rural, olvídate, mucho más complicado. Y ya el universal también es más difícil encontrar a las familias que tendrían que ser beneficiadas. Yo creo que a tu pregunta, lo que se tiene que hacer es aprovechar un poco el aprendizaje de los últimos bonos que se han dado para dos aspectos, ¿no? La digitalización de los pagos y el buen registro de los hogares beneficiados. Yo creo que sin eso se puede demorar nuevamente más, ¿no? Pero entiendo que el Banco de la Nación busca tener un rol más activo en ese aspecto. Y Ah, eso habla acerca también de los retos hacia adelante, ¿no? Eh, esta crisis es como una guerra, ¿no? Muchos lo comparan como una guerra y después de una guerra algunos países han aprovechado para terminar
siendo mejores países de lo que eran antes, ¿no? La reconstrucción del país tiene que llevarnos hacia un país mejor. Y parte de ese país mejor al que deberíamos apuntar es un país con mayor inclusión financiera, ¿no? Con un mejor registro de los hogares y con un país en el que más hogares tengan acceso a los servicios financieros. Eso sería eh, clave, aprovechar el momento actual para mejorar en ese aspecto, ¿no? Claro, actualmente ya se ha realizado una normativa para que Banco de la Nación pueda crear cuentas de manera más rápida. Así que esto podría acelerarse. Viendo las medidas que ya ha tomado el Ministerio de Economía, ¿qué cree que debieron implementarse? ¿Qué cree que faltó? Yo creo que cuando tú ves el paquete, digamos, de medidas del Ministerio de Economía, eh, se ve un buen diseño de medidas, ¿no? Tanto para la etapa de contención, en la etapa de contención en la cual la economía está parada, no tiene sentido hacer un paquete de medidas típico de gasto público porque no hay quien produzca, ¿no? Estás prohibiendo a la gente producir, no tiene mucho sentido aplicar una política tradicional. Y ahí se aplicó más bien medidas de liquidez para las familias, el bono, medidas de liquidez para las empresas, el reactiva, algunas medidas que alivien los costos de familias y empresas, es lo que se tenía que hacer en realidad. Quizás lo que pudo estar, lo que se pudo hacer mejor fue la parte de implementación, ¿no? En el diseño me parece que estuvo bien, la implementación demoró, y el ejemplo más claro es el de los bonos, el que tú Eliminar mencionas, ¿no? procesos burocráticos, temas Sí, de procesos papeleo. burocráticos, exactamente. Y yo creo que algunos diseños del MEF han chocado con la burocracia y alguna lentitud también en otros aspectos, en otros ministerios, ¿no? Por ejemplo, la reapertura de la economía, este, creo que ha sido diseñado, pensada inicialmente de manera muy burocrática y creo que podría hacerse de manera más ágil sin sacrificar o poner en riesgo a a la población en términos de salud, ¿no? Algunos ajustes se han ido haciendo al respecto, eh, pero creo que ahí la reapertura del sector formal es muy importante que esta reapertura sea bastante más rápida, ¿no? Pero a tu pregunta inicial, me parece que en el diseño de políticas ha sido bastante bueno en realidad, bastante en línea con lo que se ha visto en otros países y bastante en línea con lo que el país necesitaba en cada parte de la etapa. Ahora el reto es cómo reactivas la demanda luego de que las empresas y las familias han sido muy golpeadas en un periodo en que no han generado ingresos, pero sí han atendido gastos, ¿no? Puedes abrir toda la economía, eh, pero la demanda va a estar muy golpeada, ¿no? La demanda, me refiero al gasto de las familias, me refiero a la inversión de las empresas, van a ser bastante débiles porque las familias y las empresas tienen que recomponer sus balances, ¿no? Algunas familias se deben haber endeudado muchísimo y tienen que ahora ahorrar para pagar sus deudas. Las empresas, en un contexto así, con mucha incertidumbre, no necesariamente van a invertir, ¿no? Más aún, con la incertidumbre propia de la crisis, se suma la incertidumbre de las elecciones del próximo año y se suma la incertidumbre del Congreso que se genera por las medidas que se proponen. Entonces, eso Respecto creo que pone... Sí, dale. Sí, respecto al Congreso, durante la emergencia han estado planteando varios proyectos destinados a apoyar a la economía de los ciudadanos que puedan haber quedado en una situación complicada debido a la pandemia. El Congreso es un actor bastante importante dentro de esta emergencia, por las leyes que se tienen que dar, los procesos que se tienen que dar, pero han surgido varias críticas a lo que han estado proponiendo. Especialistas indican que no está del todo correcto las medidas que han estado proponiendo. ¿Qué opina de esto? ¿Qué proyectos desde su perspectiva podrían afectar más que ayudar a los ciudadanos? Sí, es natural que en un contexto de crisis sin precedentes, diferentes actores o de diferentes lados, las autoridades
busquen proponer medidas que, con la intención de ayudar, ¿no? O con la intención de aportar a la solución. Pero creo que un problema importante es que las medidas para que estén, medidas económicas para que estén bien diseñadas, tienen que tener un debido proceso de diálogo, de conversación, de debate técnico, y creo que eso no se está viendo en el Congreso, lamentablemente. El diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso no parece ser el más adecuado, y el diálogo al interior del Congreso tampoco parece ser el más adecuado, porque hay medidas que se aprueban sin discusión en comisiones, ¿no? Y eso es, el no seguir el debido proceso genera el riesgo de tomar medidas que no toman en cuenta todas las diferentes dimensiones de las medidas que se van a aprobar. Hay medidas que pueden tener muy buenas intenciones, pero que pueden generar un daño muy importante. Por ejemplo, el de la suspensión de pago de peajes, por ejemplo. Eso es algo que afecta la institucionalidad de una parte importante de cómo nos hemos organizado en los últimos años, que es en las concesiones, y eso beneficia a un grupito de transportistas y afecta a todo el mundo porque hace que todos los contribuyentes paguen la cuenta, y eso es lo que afecta a los contratos, ¿no? Eso es algo muy peligroso porque nadie invierte en un país donde no se respetan los contratos. Es así de simple, nos guste o no, ni tú ni yo invertiríamos en un país si es que nos pueden romper el contrato de la noche a la mañana, ¿no? El otro es el de la moratoria de pago de intereses. Eso, por más que seguramente detrás había una buena intención, eso puede generar un problema muy serio al sistema financiero, porque hay que recordar que en verdad los bancos prestan dinero de los ahorristas. Y si es que no hay cobro de intereses, no van a haber ahorristas, porque ¿cuál es la razón para ahorrar en un banco si no me va a dar intereses? ¿No? El daño al sistema financiero puede ser muy fuerte, sobre todo para las familias que uno quiere beneficiar, que son las de menores ingresos, porque esto afectaría, como lo ha mencionado la SBS, me parece, y el Banco Central de Reserva, afectaría principalmente a las instituciones financieras que están más vinculadas con el crédito de consumo y el crédito MIPE. Por lo tanto, los más afectados serían las microempresas y las familias, Los emprendedores. los deudores que acceden a un crédito de consumo. Estas entidades microfinancieras son las más importantes al momento de incrementar la bancarización, o son las más importantes y han sido las más importantes para la inclusión financiera. Y es ahí donde estás golpeando. Justamente como decía anteriormente, necesitas un país con mayor inclusión financiera, medidas como esta la atacan, sin saber o sin darse cuenta. Y otro aspecto también, y podemos hacer una lista muy grande, en verdad, lamentablemente, de medidas que son muy malas y peligrosas para el Perú, está la de devolverle, entre comillas, devolverle a los aportantes de la ONP su dinero, Claro, que cabe muestra un desconocimiento mencionar que no hay total un de cómo es el fondo. sistema. Claro, hay una contradicción, porque si fuese AFP sí podrías hacerlo, pero como es ONP no se puede hacer, y creo que hay un desconocimiento total del sistema y un desconocimiento de que en verdad los aportes que hacen los pensionistas son menores a las pensiones. Los aportes no bastan para financiar las pensiones, es imposible poder devolver. Y hay un elemento ahí que se repite en otras medidas, y es que parece que el Congreso se olvida que constitucionalmente no tiene facultad para aprobar medidas que implican mayor gasto público. En la Constitución eso está bastante claro, pero el Congreso sigue aprobando medidas o moviendo medidas que sí implican mayor gasto público. Es inconstitucional y, y parece que nada puede detenerlo, pero está la Constitución bastante clara y eso es bastante serio y nos hace regresar al punto anterior. Si es que el Congreso no respeta la Constitución, ¿qué inversionista o qué empresario de cualquier tamaño de empresa, grande, mediana, pequeña, va a invertir en el país? Es muy difícil convencer a alguien que arriesgue y invierta su dinero en un país donde el Congreso no respeta la Constitución, ¿no? Es Y viendo la parte peligroso. de la inversión, ¿qué deberían hacer o qué pasos, no sé si ya han analizado lo de Arranca Perú, si esto es lo correcto o qué otras medidas deberían implementar para fomentar la inversión? Eh,
Ahora, en la etapa en la que estamos abriendo la economía, hay que tener cuidado y no hay que olvidarnos de que el virus todavía no ha sido dominado, ¿no? Eso es algo que no debemos olvidarnos y parece que algunos se olvidan cuando piden una apertura total y sin restricciones. Hay que tener mucho cuidado con eso porque en otros países se ha visto un rebrote del virus. Eso es algo que no podemos tener acá. Es un lujo que no podríamos tener. Sería muy dañino para la población tener eso. Entonces hay un elemento a siempre tener cuidado, el tema de protocolos y de cuidar que el virus no se extienda. Eh, pero además de eso, aparte de eso, es importantísimo que la apertura de la economía venga acompañada de un incremento muy fuerte de la demanda de las familias y de las empresas. Como eso es muy probable que sea de manera bastante gradual y lenta, por lo que hemos estado conversando, es importantísimo que el Estado, a través del gasto público, de alguna manera compense esa menor demanda de empresas y familias con gasto público, ¿no? El Arranca Perú va en esa línea. Es fundamental que medidas como Arranca Perú no solamente se anuncien, sino se implementen de manera rápida. Y ahí una parte buena del diseño de Arranca Perú es que apunta a ejecutar gastos que usualmente son más rápidos de hacer o más fáciles de hacer. Por ejemplo, gastos de mantenimiento. Gastos de mantenimiento o en obras pequeñas son más fáciles de hacer arrancar que grandes proyectos de obra pública, digamos. Eso demora más. Por ahí es una buena noticia. Un aspecto más bien el contrario que da un poco de temor acerca de la capacidad de ejecución rápida es que se ha dado mucho a los gobiernos locales y regionales que tienen menos capacidades de gasto, menos capacidad de ejecución. Y ojalá que el Ministerio de Economía tome las medidas necesarias para que los gobiernos locales y regionales ejecuten rápidamente. Entiendo que hay unas medidas que se han tomado, unas tuerquitas que han cambiado para hacer que se ejecute rápidamente, pero eso es fundamental, ¿no? El gasto en mantenimiento, los bonos, que también es dinero directamente metido a la economía, programas de empleo temporal también son bastante importantes, pero también a otras medidas que implican gasto público, orientadas no solamente a reactivar la demanda, sino también a evitar la destrucción de nuestra capacidad productiva. Las empresas son manera de organizarse, cómo la sociedad se organiza para producir productos, servicios que generan valor agregado e ingresos en la población. Si hay quiebra de empresas, entonces hay una destrucción de nuestra capacidad productiva y por lo tanto, si hay mucha quiebra de empresas, por más que haya recuperación, el nivel al que vamos a llegar va a ser por debajo del que teníamos antes de la crisis y eso no podemos tener. Sería un retroceso en los niveles de bienestar de la población si hay mucha quiebra de empresas. Y ahí tienen que haber medidas que impidan quiebra de empresas también, ¿no? Una última pregunta. No solamente ha pasado 100 días desde que se inició la cuarentena, también estamos a casi un año de que el presidente Martín Vizcarra deje el mando. En materia económica, ¿usted cree que se puede mejorar la situación económica en tan solo un año o qué tanto tiempo va a demorar la recuperación económica del país? Mira, nosotros esperamos para este año una caída del PBI, de la producción, de 14%. Para el próximo año esperamos un rebote de 9%. Cuando eso, hace un rato preguntaste qué significa eso, ¿no? ¿Qué implica eso? Los niveles de producción que teníamos en el 2019 caen 14% y luego esos niveles se recuperan gradualmente 9% en 2021, pero los niveles de 2021 no van a ser, ni siquiera un año después, van a ser los que teníamos en 2019. Entonces vamos a demorarnos un par de años en regresar a donde estábamos en 2019. Para eso es clave la política de reactivación, para eso es clave el evitar que se quiebre, evitar que quiebren empresas, pero para eso es clave también que el Perú no pierda credibilidad frente a la inversión, a las familias y a las empresas. Porque si pierde credibilidad, y con credibilidad, que es una palabra un poco vaga, ¿a qué se refiere? Se refiere a que a las familias deben
seguir creyendo que el Perú tiene futuro y que es un lugar para vivir, para desarrollar los proyectos personales, y también las empresas tienen que seguir creyendo que este es un país viable, en que los contratos se cumplen, en que el marco institucional no cambia de la noche a la mañana. Esa credibilidad que Perú ha tenido en los últimos años ha permitido que financiemos esta crisis a un costo bajo. Acuérdate que el MEF colocó bonos a una tasa muy baja. Eso es algo que otros países no pueden hacer ahora, y solo se explica porque hemos ganado credibilidad. Y yo creo que no podemos descuidar ese aspecto de ser un país ordenado, un país que respeta contratos y que es creíble para la inversión. Yo creo, como te dije hace un momento, que esto es un punto crucial para la economía y para la sociedad peruana, y deberíamos buscar como sociedad terminar esta crisis gradualmente, evidentemente, mejor de como entramos. Y esta crisis, muchos dicen que ha revelado algunos problemas. No sé si eso es verdad, porque los problemas estaban antes y eran evidentes, pero sí ha demostrado la urgencia de cambiar algunos problemas estructurales que teníamos. Yo creo que el reto de acá hacia adelante es cómo terminamos siendo, siendo un mejor país, por ejemplo, cómo mejoramos los servicios de salud. Nos esforzamos mucho como país por ser un país sólido que puede enfrentar crisis económicas. Y creo que hemos logrado eso. Tenemos una economía sólida, un sistema financiero sólido, un Estado sólido que nos permitía enfrentar crisis económicas que creo que nos afectó en el pasado. Ahora nos toca ser un país que sea capaz de darle buena salud a su población. Ese es un aspecto. ¿Cómo somos un país que incluye financieramente mejor a la población? Ese es otro reto bastante importante. Otro reto es, después hemos hablado de la acción del Estado, del gasto público, esa cuenta hay que pagarla. Vamos a terminar el próximo año con una deuda más alta de la que teníamos, una deuda muy alta, y para tener credibilidad tenemos que recomponer nuestras cuentas públicas, tenemos que tener buenas cuentas públicas, ahorros, etcétera. Eso es fundamental, y hacia adelante hay que recomponer nuestras cuentas públicas. Y finalmente, ¿cómo es que algo también que me parece que se ha evidenciado es que esta relación entre Estado, empresa y ciudadanía, ese triángulo, está un poco roto, ¿no? Porque no hay mucho diálogo, y creo que vamos a ser un mejor país hacia adelante si es que recomponemos esa cooperación Estado, empresas y ciudadanos. No creo que eso es algo en lo que tenemos que trabajar de acá para adelante. Bien, muchas gracias por sus apreciaciones y esto ha sido todo por la edición de hoy de Viernes Económicos. Conmigo será hasta la próxima semana. Gracias, Guadalupe. Un gusto.